de repente un lenguaje, una discusión en que uno se pierde. Se está definiendo el presupuesto para el próximo año. Sí. Y hay atenciones bien particulares. Una es salud, por ejemplo, que incluso no se aprobó el presupuesto, ahí hay un tema. La otra es educación, sobre todo por ir cumpliendo un compromiso que es de la gratuidad. Y está en plena discusión para el próximo año la cantidad de jóvenes de los deciles más empobrecidos que van a poder acceder a la gratuidad. Y se está en el debate. Pero hay también otro debate que es interesante y que tiene que ver con cuál es el costo real de una carrera. ¿Cuánto puede poner el Estado de esa carrera? Es un precio que define la universidad, lo define un grupo externo, lo define el propio Estado o el propio gobierno de turno. ¿Cómo ingresan ustedes a esa discusión en relación a quién es hoy día y cómo se paga una carrera universitaria? A ver, para hacerlo lo más sencillo posible, supongamos que el presupuesto de la partida de educación superior, ¿cierto?, es una torta, ¿cierto? Una torta. Y esa torta hoy día es 1,8 billones de pesos. Billones son millones de millones. Ese es el presupuesto que se propone para la ley del 2016, 1,8 billones de pesos, ¿no? Increíblemente, 1 de cada 3 pesos de esa torta va al crédito con aval del Estado. ¿Qué es el crédito con aval del Estado, cierto? Este crédito que se crea en el año 2005 y se empieza a implementar en el año 2006 bajo el gobierno de Ricardo Lagos, que finalmente lo que hace es bancarizar, ¿cierto?, la posibilidad de que los estudiantes puedan acceder a distintos establecimientos de la educación superior, desde universidades estatales, privadas, centros de formación técnica, institutos profesionales, que son todos privados. Perdón, ¿no? 1 de cada 3 pesos va a los bancos directamente entonces. En estricto rigor, claro, lo que tenemos hoy día, por ejemplo, cuando revisamos el crédito con aval del Estado histórico, que muchas personas no saben cómo funciona, es lo siguiente. Hace un tiempo atrás, el crédito con aval del Estado era un crédito que se entregaba con aval del Estado, ¿cierto?, por los bancos a los alumnos con una tasa de interés real de cerca del 6%, 5,8%, UF más 5,8%. Con las movilizaciones estudiantiles, porque así se mueven las políticas públicas en Chile, no porque alguien ve a futuro cómo hacer un mejor país, sino porque hay movilizaciones, hay algunos cambios, esa tasa de interés baja un 2%. Pero para los estudiantes, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. Pero los bancos siguen enfrentando esa tasa de interés. Entonces lo que pasa es lo siguiente, los bancos entregan ese dinero, ¿no? Han emitido una cantidad impresionante, cerca de 1.800.000 créditos con aval del Estado, pero el Estado se los compra, ¿no? Le ha comprado cerca del 45% de la plata de CAE en la historia desde el 2006 al 2014. 45% el fisco se los compra al banco para evitarle o subsidiarle ese riesgo teórico que está asumiendo el banco por entregarle a alumnos que no tienen tantas espaldas, pero tienen aval del Estado. Pero se los compra con un 30% sobreprecio. Vale decir, el banco le entrega un crédito de 3 millones para pagar una carrera en X universidad y el fisco lo compra a 3.900.000. Estamos hablando de cerca de 350.000 millones de pesos solo en sobreprecio, que podrían destinarse perfectamente a la gratuidad. Entonces nos dicen que no hay recursos. Claro, efectivamente, porque nuestro presupuesto, que no es solo hablar de plata, es hablar de un modelo de sociedad, que los economistas no nos dicen eso. Hablar de presupuesto en Chile es hablar de nuestra casa, en qué gastamos y por qué. Hay una filosofía atrás. El presupuesto de educación principalmente está orientado a beneficiar a los bancos, porque 1 de cada 3 pesos va a este crédito con aval del Estado, y se ha concentrado principalmente en grandes holdings de educación. Estamos hablando del Grupo Laureate Internacional, el Grupo Santo Tomás, INACAP, que están acumulando, ¿cierto? Y uno suma algunas universidades investigadas por lucro. De acuerdo a una investigación que hizo la Fundación Sol, cerca del 70% de los recursos del CAE van a estas instituciones, 19 instituciones para ser más específico. Entonces, curiosamente, estas instituciones han disparado su matrícula en los últimos 10 años. El 70% del aumento de matrícula en la educación superior se explica por estas instituciones, gracias al CAE. Entonces, ese es el modelo de sociedad. En vez de hablar de gratuidad, de aporte para financiar universidades estatales, que es lo que cualquier país avanzado ha hecho, lo que hemos hecho es privatizar el presupuesto de educación superior en Chile. Marco, siguiendo esa misma línea, si llegamos a la gratuidad, y esto es algo que va a ir de a poco aumentando, o tienen que definir reglas, porque tampoco está definida la regla de cuál es la educación superior que se quiere, con qué reglas, en fin, cuando se defina todo esto, ¿cómo hacerle el quite a que no siga siendo un negocio para algunos el que exista gratuidad? Que ese yo creo que es una gran interrogante. Exacto, es que es muy complejo y aquí hay que hacerse cargo de la historia, ¿no?
En el gobierno de Lagos y los siguientes gobiernos decidieron que para aumentar el acceso a la educación superior de manera inorgánica, hoy día tenemos 1.232.000 personas en la educación superior. Pero sí lo explican, como para aumentar el acceso, exacto, se crea este crédito con aval del Estado porque supuestamente el Estado no manejaba tantos recursos para financiar las carreras, ¿cierto? Que en muchos casos el arancel de referencia que se financia está muy lejano del arancel real y por eso el estudiante tiene que conseguir otro crédito del banco o etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando de ese proceso. Y en ese proceso, ¿cierto?, es muy complejo, porque lo que va ocurriendo es una privatización permanente de la educación superior. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos hoy día es por qué, en vez de estar diseñando un sistema público, ¿cierto?, donde el Estado se haga cargo, como en todos los países del mundo prácticamente exista, de calidad, bien financiado, no financiamiento de becas y créditos, financiamiento basal, ¿no? Estamos hoy día discutiendo cuánta plata necesita la Universidad de San Sebastián, el INACAP, porque hoy día la universidad, la educación superior está plenamente privatizada. Solo un 14% de los estudiantes van a establecimientos estatales. Eso no se ve casi en ningún país del mundo. Entonces, eso estamos discutiendo hoy día. ¿Y qué pasa? Que el estudiante de menos recursos queda como una especie de rehén. Porque ese es el chantaje. ¿Cómo es posible discriminar, ¿cierto?, a estudiantes de menores recursos que están estudiando en estos planteles? Pero el tema histórico es cómo permitimos, ¿cierto?, desfinanciar el sistema público de educación superior, y hoy día lo que tenemos que hacer casi con una soga al cuello, financiar a los establecimientos privados. Una total desgobernanza del sistema de educación superior. Tú no puedes controlar, ¿cierto?, y decir el sistema público debería ser fuerte porque ya está tan privatizado que la discusión tiene que ser estructural, o si no terminas aumentando la privatización del sistema. No hay otra posibilidad.